versículos del 11 al 20. Y cuando estés listo, ponte de pie. Vamos a leer juntos. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, amado y soberano Dios. Esta mañana te rogamos, Padre, que tu palabra sea expuesta con fidelidad, que el Espíritu Santo confronte nuestros corazones, Señor, de una manera contundente, que seamos conscientes sobre esta condición de pecado en la que vivimos permanentemente y que es corrupta nuestra naturaleza, es depravada, y que el Espíritu Santo nos inste al arrepentimiento, que podamos creer en Jesús, que podamos obedecer a Jesús a través de tu palabra. Señor, que no sea yo quien hable, sino que sea el Espíritu Santo a través de este inútil siervo tuyo. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. O si se quieren quedar parados para crecer más, está bien. Si tú no te consideras un seguidor de Jesús, bienvenido a esta reunión. Gracias por darnos tu tiempo y por venir a esta reunión. Mi deseo y mi oración es que Dios hable a tu corazón y ponga el deseo de conocerle más y de obedecerle, y que al final te arrepientas de la vida de pecado que puedas estar llevando y le reconozcas como tu Señor y tu Salvador. Este sermón le titulé La vida del cristiano debe traducirse en hechos concretos. Y voy a tratar de desarrollarlo en 3 puntos. Pero antes, una pequeña ilustración. Allá por 1986, cursaba yo el 6º año de primaria. Y nunca pude lograr pertenecer al grupo selecto de la escolta. Ese grupo discriminador, selecto, de estudiantes casi perfectos que portaban la bandera cada lunes en la ceremonia de honores. Durante el año, solo en quinto sobre todo, ¿no? Tenías que estar pero bien filoso en quinto para que ya sexto entraras de lleno. Debías mantener el mejor promedio, y no solo eso, debías ser un alumno ejemplar en todos los sentidos.
debías mostrar ciertas marcas. Tú como alumno tenías que mostrar ciertas marcas de ser un verdadero alumno ejemplar. Ser aplicado, educado, puntual, responsable, uniforme limpio, bien peinadito, bien bañadito. Es decir, un ángel. Y honestamente, yo decidí, ser lo contrario a ello. Me tocó el sismo del 86 y espero que no me esté escuchando mi maestra de sexto, si es que aún vive, ni mi madre. Pero después del sismo se pararon las clases, ¿sí? Y como en 2 meses se volvieron otra vez las clases, nomás que yo me iba de pinta. Y pues bueno, nunca logré eso, pero yo quería ser diferente, yo quería pertenecer a este grupo selecto. Y el tema que recorre esta primer carta es justamente eso: la identificación de ciertas marcas que tienen que tener los verdaderos cristianos. Y esa es la preocupación del apóstol Juan cuando escribe sus cartas. Toda la epístola, si tú lees las 3 cartas, pero principalmente la primera carta de Juan, nos da el apóstol una revelación con la cual nosotros podemos discernir quién es real y está dentro de la familia de Dios. De tal manera que aquí en el capítulo 3 donde leímos, en estos versículos del 11 al 18, nos topamos con el tema del amor. Y podemos verlo como una marca, un sello, un distintivo sería la mejor palabra, de los cristianos. Y este es uno de los factores determinantes que el apóstol Juan toma como clave para identificar a los verdaderos cristianos. Cuando alguien afirma ser cristiano, alguien afirma, sostiene, demuestra estar en unión con Dios y en unión con Jesucristo. Así que este pasaje que leímos nos explica el tercero de 3 temas principales de la carta, y este es el amor, el tercer tema. Y quiero dar un poquito de contexto. Capítulo 1 de Juan, de la carta a Juan, introduce el tema del pecado y de la actitud adecuada que debemos tener los creyentes hacia el Señor. Después, en el capítulo 2, él enseña la creencia correcta sobre que Jesús es el Cristo dentro de un contexto de divisores que había en la iglesia, en la comunidad, y a los que Juan les llama anticristos. Y en el pasaje de hoy se discute el tercer tema, que es el amor. Los cristianos, aquellos que estamos en Cristo, los genuinamente nacidos de Dios, manifiestan esta transformación por medio de la justicia y del amor. Estas dos son 2 pruebas básicas que tú tienes que ver en el comportamiento de la conducta o en el comportamiento del cristiano. Tú tienes que estar viendo esas marcas. Y unos versículos atrás a nuestro pasaje, que habla de este primer comportamiento que tiene que ver con la justicia, Juan en el versículo 7 dice que el que practica la justicia es justo. En el 8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Y versículo 9, te lo leo: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Y finalmente en el versículo 10 dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. La primer prueba moral del comportamiento para validar esa afirmación de que uno es cristiano es la prueba
de la conducta justa. Y la segunda prueba entonces es el amor, según el capítulo 3. Y aquí el apóstol está describiendo en un contexto donde había falsos maestros que estaban en la iglesia, que estaban en contra de esta asamblea de creyentes, pero muy en ello afirmaban tener una relación con Dios. Aseguraban tener una relación con el Creador, una relación con Cristo, pero no estaban dispuestos a reconocer su pecado. De hecho, en el capítulo 1, si lees, estas personas podrían haber sido culpados de negar sus pecados y no se caracterizaban por el amor hacia sus hermanos. Y entonces el apóstol Juan está señalando aquí que no importa lo que alguien diga, no importa lo que tú digas que eres. La verdad puede determinarse en esas dos formas de comportamiento: la justicia y el amor. Iglesia, la obediencia, el comportamiento recto y el amor son evidencias de los verdaderos hijos de Dios. Son evidencias que tiene que haber en ti y en mí. Y esto nos da una idea principal de la distinguible, de la contrastante diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, y este es el amor, primeramente hacia Dios y hacia los demás. Yo sé que seguramente ya has leído las 3 cartas del apóstol Juan, y no sé si recuerdes que no es la primera vez aquí en este punto que el apóstol Juan está hablando acerca de estos temas. Pero si tienes tu Biblia ahí, acompáñame al capítulo anterior, al capítulo 2, a partir del versículo 7 al 11, donde está hablando de que no ha escrito un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. Y en el versículo 8 dice que es un nuevo mandamiento que tiene algunas características nuevas. Y el 9, lo leo: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, no hay causa de tropiezo en él. Versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Así que cualquiera que odia a su hermano está en la oscuridad, camina en la oscuridad, no sabe a dónde va, está ciego por esta oscuridad. Aquí está una indicación de que no tiene sentido que uno afirme ser creyente. No tiene sentido. Nuestras palabras no valen cuando no hay un amor manifiesto por los demás hermanos. Todo lo que me digas es verborrea nada más. Que yo leo mi Biblia, qué bueno. Así que vayamos al primer punto: un amor recíproco. Y quiero releer los versículos del 11 al 15, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. ¿Qué dice? Que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Cambia de tema el apóstol, está hablando de una cosa y se va a otra cosa. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. ¿Te imaginas al apóstol Juan predicándote esto? Cuando tú lees esta carta y observas los ejemplos del apóstol Juan, que son ejemplos contrastantes.
Y aquí está comparando de una manera muy radical el amor y el odio. Él afirma como un primer punto o algo que señala, el amor debe ser recíproco, y después menciona el odio de Caín al matar a su hermano. ¿Cuál es el mandato? Ámense los unos a los otros, ¿verdad? Suena fácil. Ámense los unos a los otros. Qué sencillo. Los cristianos presumimos muchísimo de que nos amamos unos a otros, ¿verdad? Tenemos la palabra te amo suelta la lengua. Te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Por qué el apóstol no dejará de estar repitiendo esto en sus enseñanzas? Y incluye mucho el tema del amor. Y era claro que el apóstol Juan quería resaltar esto, no quería que se olvidaran de estos temas importantes. Y uno de estos era amarse unos a otros. No sé si te acuerdas, no sé si naciste en iglesia cristiana, pero o cuando recién te convertiste, cualquiera de las dos funciona. ¿Qué fue lo primero que te enseñaron cuando el Señor te rescató? Tal vez los 10 mandamientos, no sé, ¿no? El Padre Nuestro. Pero todos tenemos muy grabado: amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. El mismo apóstol Juan en el Evangelio dice eso en el capítulo 13. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y este mandamiento es trascendental. Es trascendental. Si tú dices la religión cristiana o la palabra cristiano, es como un sinónimo. Amarnos los unos a los otros como a nosotros mismos. Amar al hermano como a nosotros mismos. Y es algo que no tenemos que olvidar nunca, y que inclusive allá atrás a los niños se les está enseñando. Y nosotros le enseñamos a los recién convertidos. Llevar a cabo este mandamiento de amarnos los unos a los otros. No nos cansamos de decirlo. ¿Cómo es la mejor forma de enseñarle a tu niño? Con el ejemplo. Si la mamá quiere que el niño lea, se sienta a leer enfrente del niño. ¿Cómo podemos discipular a alguien en este precepto de amarnos los unos a los otros si nosotros no estamos amando al prójimo? Se convierte en una hipocresía. ¿Cómo amaste a tu iglesia esta semana? ¿Cómo amaste a tus hermanos esta semana? Y no hago esta pregunta para motivarte a que te quejes de que no te amaron o cómo no te amaron, sino cómo tú amaste a tu congregación esta semana. Una pregunta que tenemos que estar meditando. Y el versículo 12 cambia, dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Cuál es la contraparte del amor? El odio, ¿verdad? Si no estamos amando a unos o no estamos amándonos unos a otros, ¿será que estamos odiándolos? No, pastor, no, a ver, no, ¿cómo cree? No exagere. No, yo no odio a nadie. Solo no participo en nada en la iglesia. No me involucro, pues, para evitar situaciones con los hermanos, pero yo no los odio. Déjame decirte que si tú no estás amando con la finalidad de unir a tu iglesia, estás haciendo lo contrario. La estás odiando y la estás dividiendo. Estás odiando a tu hermano, estás odiando a tu iglesia y la estás dividiendo, porque estás haciendo el trabajo contrario de unir. Y el ejemplo que pone el apóstol Juan con respecto a Caín y Abel es tremendo, porque dice que Caín era del maligno, era del diablo, y que por eso mató a su hermano. Un comentarista, Glenn Barker,
Dice, no es que Caín al matar a su hermano se haya vuelto hijo del diablo, sino que por ser hijo del diablo, sus acciones eran malas y culminaron en la muerte de su hermano. ¿Cuál es tu verdadero accionar? Tú que te dices cristiano, yo que me digo cristiano, ¿cuál es nuestro verdadero accionar? ¿Amar al prójimo o eres de los del otro lado que odian al prójimo? Vivimos un montón de situaciones actualmente, nos rodean un montón de situaciones. ¿Tú dónde estás situado? ¿De qué lado de la balanza te cargas más? Yo creo que todos nos hemos preguntado por qué mató Caín a su hermano. Y Juan da a entender que las obras de Caín se originaban en Satanás. La palabra justas está hablando de las obras de Abel. Y es un término de justicia que apunta directamente a Jesucristo. El apóstol lo menciona en su carta. Entonces, Caín pertenece a Satanás y Abel pertenecía a Dios. ¿Cómo puedes tú, de manera práctica, poder contrarrestar el odio y la muerte? ¿Cuál es esa clave para contrarrestar el odio? El amor. ¿Cómo contrarrestas la muerte? La división, la desunión, con amor. No del que hablamos ni del corazoncito en el chat. Amar, entregarte, sacrificarte. Literal, quitarte el bocado de la boca y dárselo a otro. Esto lo hacían o lo buscaban hacer en aquella época. Y luego el apóstol cambia en el versículo 13, como que pone en pausa todo, no sé qué hace, y dice: hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Sabes, en aquella época del apóstol Juan, la iglesia, los hermanos, los cristianos regularmente amaban, lo leemos en Hechos, ¿verdad? Cómo amaban de una manera muy distinta como lo hacemos nosotros. Intentamos hacerlo así, lo queremos hacer, y en muchas cosas nos asimilamos, pero estos cuates estaban bárbaros. O sea, estos sí se pasaban, ¿no? de amor. Toma mi coche y vendo mi casa para que los pobres coman. O sea, no podemos pensarlo, no nos cae mucho el 20 en eso, pero imagínate, ellos hacían eso, amaban al extremo, y lo que recibían de su comunidad externa era odio. Ellos eran odiados por sus vecinos, por todos aquellos que no creían en Jesús, eran odiados. Si trajiste el micro, es tu oportunidad, córrele, alcanza lo que se va. Estos cristianos en aquella época ayudaban a los necesitados, fueran cristianos o no fueran cristianos, y lo único que recibían era odio por parte del mundo. Ese mundo aquel estaba lleno de descendientes de Caín. Manifestaban su odio en contra de los hijos de Dios. ¿Te suena familiar? ¿Cómo te va, como decimos aquí, cómo te está yendo en la feria? ¿Cómo te tratan aquí los no cristianos? Regularmente recibimos odio. Así que no te sorprendas que este mundo de pecado te odie. El mundo nos odia desde la época de Jesús, y hoy, mis hermanos, no va a ser diferente. Sí va a ser peor, pero no va a ser, hoy no va a haber diferencia. Y ya lo estamos viendo aquí en la Ciudad de México, donde decimos que no hay persecución física como las iglesias en otros países o aquí en el estado de Chiapas, ¿sí? Pero ya ahora empieza a haber una persecución en redes sociales. Yo creo que ya estamos viendo ese odio de parte del mundo.
Y Juan, el apóstol, así nos lo advirtió, que el mundo, estando lleno de descendientes de Caín, nos va a seguir mostrando odio a los hijos de Dios. Así que ahora ya sabes por qué te odia tu vecina. No es porque le eches agua, es porque eres cristiana. De verdad, el mundo nos odia. Y gracias a Dios que nuestra esperanza no está en eso. Amén. En el versículo 14, Juan introduce un pensamiento que pues no está relacionado al 13. Dice, nosotros sabemos. ¿Qué sabemos? ¿Qué es lo que le está diciendo? Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Pasamos de muerte a vida. ¿Qué es eso? Es el evangelio, hermano. Ellos están asegurando que estaban muertos en sus delitos y pecados, y por la causa de Jesucristo ahora pasamos a la vida. Nosotros sabemos eso, es lo que está diciendo. Es una referencia directa al evangelio. Y al igual que aquellos cristianos, en otro tiempo tú y yo estuvimos muertos en nuestras transgresiones, hasta que un día el Señor abrió nuestros ojos espirituales, decidió ir por nosotros y pasamos de la muerte a la vida. Fue Dios quien tuvo que sacarnos de la muerte para llevarnos a la vida. Familia, el amor por nuestros hermanos es una evidencia tremenda en la vida espiritual que tú y yo decimos tener. El amor. Amar a nuestros hermanos primeramente es una expresión de agradecimiento al Señor, simple y sencillamente por el amor que nosotros hemos recibido de Él. Dice, el que no ama permanece en la muerte. El Hijo de Dios pasa de la muerte a la vida, pero la persona que pertenece al maligno permanece en la muerte. ¿Por qué? Porque no ama. Quien permanece en el maligno no ama. Esa es la gran diferencia entre nosotros que decimos estar en Cristo y si amamos, contra los que están en Satanás y no aman. Esta es una señal de nuestra vida espiritual, el amor. Grábate esto, una señal de tu termómetro espiritual es cómo estás amando a tu prójimo. Así de sencillo. Si el amor está ausente en tu vida, el odio con todas sus horribles consecuencias va a llenar esa ausencia del amor. Si no tienes amor, tienes otra cosa que no es amor. Y eso va a empezar a llenarte la cabeza. Eso va a empezar a llenar tu corazón. ¿Te ha pasado, no? A mí sí me ha pasado. Y luego dice la Biblia, de la abundancia del corazón, de los pensamientos, habla la boca. Juan 13:35 en el Evangelio, él está diciendo palabras de Jesús: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Juan aquí en su carta ahora llama homicida a cualquiera que odia a su prójimo. No se andaba con las ramas, Juan. Imagínate, de verdad, analiza esto, que estuviera aquí predicándote eso. ¿No amas a tu hermano? No, eres un homicida. Ay, qué rudo el pastor Juan. Pero bueno, así dice la Biblia. El odio nos lleva a la muerte, hermano. ¿Tú qué piensas? ¿El odio siempre lleva a la muerte? El teólogo Juan Calvino al respecto decía: si deseamos que le pase algún mal a nuestro hermano, ya sea
que use a otro o como sea que le vaya mal, somos homicidas. Y la palabra homicida describe, es aplicable completa y absolutamente a Satanás. Él instigó la muerte de Abel y a Caín se le conoce como homicida. Y un homicida es un homicida que está practicando no tiene salvación, pierde la vida eterna. El apóstol Juan dice: ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Y no hablo de aquel que no se arrepiente. Cualquier persona que se arrepiente de sus pecados y declara al Señor es salvo. Es salvo. Pero estamos hablando aquí de alguien que no se arrepiente, que es su estilo de vida. Pero yo creo que el punto que tenemos que observar es nuestro corazón. El hecho de que nunca hayas matado literalmente a alguien no debe de ponerte orgulloso ni complaciente. ¿Alguna vez has abrigado odio en tu corazón? Déjame decirte que el odio hace más daño a la misma persona que odia de lo que hace cualquier otro daño. Fíjate, Mateo 5, 21 al 26. Dice: ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo, dice Jesús, que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado a la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. En aquellos tiempos el odio colocaba a un hombre en peligro de tener que presentarse ante la corte local. Decirle necio o cualquier traducción, cabeza hueca, no sé, a un hermano, ya se estaba poniendo en peligro ese hermano por decir eso. Tenía que ir ante el Sanedrín, que era el concilio judío más elevado. Pero todavía decirle eres un necio, un maldito necio, no sé, lo colocaba en peligro de caer al juicio eterno en el infierno. Ese odio que no se confiesa ni se abandona realmente coloca a una persona en una prisión espiritual, en una prisión emocional. Por eso es tan importante ser sinceros con el Señor. Y el antídoto de ese odio que estás guardando es forzarte a amar. Amar es el antídoto. Y este sí es un fruto de la carne. El odio y estarse odiando unos a otros es una característica de una persona que no es salva. Es una característica de una persona que no está en Cristo, que no es del Señor. Tito 3:3 dice: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Esos éramos antes. Tú y yo, antes de que Jesús nos rescatara, vivíamos odiándonos. Pero cuando el Señor, cuando el Espíritu Santo empieza a transformar tu corazón de piedra en carne, se nos abren las puertas a Jesucristo. Y entonces nos convertimos al amor. Nos convertimos al amor. A esa cosa que muchos de tus vecinos, familiares que no son cristianos, te ven y dicen:
¿Ustedes qué mosca les picó? ¿Ustedes por qué se aman tanto? ¿Por qué se regalan cosas? ¿Por qué se ayudan? ¿Por qué? No sé si te ha pasado en una entrevista de trabajo que dices que eres cristiano. A mí una vez sí me pasó que dije, religión, no, pues, cristiano, ¿no? Y todavía evangélico protestante, no sé. Y, y la persona el que iba a ser mi jefe se me quedó viendo y me dice, yo los admiro, me dice. O sea, ustedes se ayudan en todo. Y yo por dentro, qué oso. O sea, ustedes se ayudan en todo, ustedes se aman. Ustedes de verdad buscan unirse. Son como los judíos, ¿no? Que se dan trabajo unos a otros. Y yo por dentro así de... Hermano, la obediencia, el comportamiento recto y el amor son evidencias de los verdaderos hijos de Dios. Y lo que estamos planteando esta mañana es distinguir la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Eso es lo que estoy tratando de hacer esta mañana. Y esa gran diferencia es el amor hacia Dios y hacia los demás. Punto 2. Un amor activo ahora. Y desde el versículo 16 al 18, cuando tú lees Primera de Juan, ves un montón de similitudes con el Evangelio de Juan. Un montón de similitudes. Obviamente sabemos que fue el mismo autor, o al menos yo así lo creo, y pues una bola de teólogos que han dedicado su vida a esto y creen eso, ¿verdad? Hay evidencias de que es el mismo autor. Y Juan así lo expresa en su evangelio. Fíjate, capítulo 15 el versículo 13 del evangelio de Juan dice: nadie tiene un amor mayor que este, que uno que dé su vida por sus amigos. El mismo apóstol que después escribió la carta está diciendo: nadie puede tener un amor mayor a este, nadie que dé su vida por sus amigos. Y el versículo 16 de nuestro pasaje dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso, ¿quién? Jesús puso su vida por nosotros, la puso por ti, por mí. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¡Wow! Tan drástico es el Señor. O sea, no es nada más con la canasta misionera, pastor. Hoy traje 2 kilos de frijol. No, nos está poniendo la vara muy alta. También tienes que dar la vida por tus hermanos. Nosotros conocemos muy bien esta lección que viene en los evangelios por parte de Jesús. Nosotros sabemos bien cuál es el verdadero significado del amor. No el del 14 de febrero, no lo que dice Wikipedia, amor. Sentimiento provocado, no sé, ni sé cómo diga. Pero no ese amor, no el que sale en La Rosa de Guadalupe, no en el que vemos en la televisión. ¿Cuál es el verdadero significado del amor? ¿Lo conoces? Si yo te dijera rápidamente, dime un sinónimo del significado del amor, ¿qué dirías? Otro. ¿Quién encarna el verdadero amor? Jesucristo. Muy bien, todos tienen 10. No hay ninguna ilustración, hermano, hermana. No existe ninguna ilustración que yo te pueda dar esta mañana del significado del verdadero amor. No existe un ejemplo de la vida diaria que te pueda decir qué es el amor. Ninguna es válida. Por mucho que me digas que tu tío y tu tía tienen 200 años de casados y se aman y ahí están. Por mucho que me digas eso, que tú tienes un amigo que ama mucho a los pobres, que él es muy buen ciudadano, no hay ejemplo válido que pueda dar un verdadero significado de lo que es el amor, porque el supremo ejemplo del amor se llama Jesucristo. Ese es el verdadero significado del amor. Él puso su vida por nosotros. Él dio su vida por ti y por mí.
Lo voy a decir nuevamente. Creo que hay varios dormidos. Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida por ti. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Jesucristo no tenía nada que recibir a cambio de nosotros. No iba a recibir nada. No podíamos darle nada. Sabemos lo que es el amor porque hemos escuchado el mensaje del Evangelio. Hemos experimentado las maravillas del Evangelio. Jesús murió de una manera activa y determinante en la cruz. Y este acto voluntario no se llevó a cabo o de manera de un heroísmo personal, sino fue por el amor activo de Jesús. Fue por el amor dinámico de Jesús. Jesús sabía que era para dicho propósito que Él iba a venir al mundo. Y este es el tema central del Evangelio. Este es el tema central. Y no quedarnos en esa idea abstracta de Dios es amor y que de ahí queremos poner todos nuestros sustentos bíblicos, ¿no? Y es que Dios es amor, es que Dios es amor, es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero más práctico. ¿Dónde lo ves? En el Evangelio, en Jesucristo. Jesús por propia voluntad dio su vida por su pueblo. Eso es amor. Y si Jesús lo hizo por nosotros, entonces ¿cuál es tu obligación? ¿Cuál es nuestra obligación para con Jesús? ¿Cómo podríamos responderle a Jesucristo hoy? Imagínate que pasara ahorita Jesucristo y se parara ahí en medio y te dijera: a ver, dame un ejemplo de cómo amas a Lisa. A ver, traje 1 kilo de frijol. O sea, imagínate solo el hecho de pensar que Él dio su vida por ti, que te está regalando la salvación, que te está justificando delante del Padre, que te ha regenerado tu corazón, que te está dando la salvación, la vida eterna. Vas a estar absolutamente toda la vida eterna al lado de Jesús. ¿Qué hemos dado por Jesús? ¿Qué hemos dado por Jesús? Él dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros, nos salvó solo porque se le pegó la gana, por su gracia, así nos salvó, así, nada más. Él fue inmolado por nosotros, fue sacrificado como un animal por nosotros. Lo descuartizaron, derramó toda su sangre. Nosotros chillamos con una cortadita de hoja en el dedo, y Él por amor dejó todo en la cruz. ¿Qué hemos dado por Jesús? ¿Qué hemos dado por Jesús? Es una pregunta bárbara, porque Jesús te ha puesto en esta iglesia. Jesús te ha puesto en esta iglesia. ¿Cómo tenemos que reaccionar? ¿Cómo tenemos que amar a la iglesia de Jesús? La iglesia es la novia de Jesús, es la amada de Jesús, es el cuerpo donde Jesús es la cabeza. ¿Cómo cuidamos al cuerpo de Jesús? Y Juan nos propone una posible respuesta muy buena. Y dice: bueno, pues pon tu vida por los hermanos. Es un buen ejemplo, hazlo. No dice si quieres, pon tu vida por los hermanos. Tampoco dice si puedes, da tu vida por los hermanos. Si tienes tiempo y ya acabaste tu serie, da la vida por los hermanos. No dice si tienes ganas, hermano, si te sientes bien. Tampoco dice si ya estás vacunado, da tu vida por los hermanos. Tampoco dice eso. Tampoco dice si tus sentimientos son los adecuados, si estás listo, si no has sufrido, si estás sufriendo. No dice eso. Dice debemos. Aquí hay implícita una obligación moral. ¿Te acuerdas cuando fuiste solidario con tu hermano cuando tu papá o tu mamá los agarraban a cintarazos? No le pegues, no, fui yo.
¿Te acuerdas cuando tú defendías a tus hermanos? O bueno, unos éramos muy sacatones, ¿no? Y sí fue él. Pero ¿alguna vez has intercedido por algún amigo en alguna borrachera o chocó borracho y cámbiate, yo me paso del lado del conductor? Sí lo hemos hecho. O otras cosas, no sé. ¿Has defendido a tu pareja de las críticas? Así como Jesús extiende su amor dando su vida, del mismo modo nosotros los cristianos tenemos que expresar amor por los otros creyentes. Pero la pregunta es si estás dispuesto a dar tu vida por ellos. Fíjate bien, cuando el honor del nombre de Dios, cuando el avance de la iglesia de Cristo, cuando la necesidad de su pueblo demandan que amemos a nuestros hermanos en la fe, estamos obligados a demostrar nuestro amor ante cualquier costo, aunque eso nos lleve al punto de arriesgar y de perder nuestras vidas. No hay excusa, de verdad, no hay excusa. Y luego el apóstol cambia de tema, pero tiene que ver con el amor. Y habla de estos hermanos ricachones, ¿verdad? Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Todos conocemos a este hermano cristiano que tiene lana, ¿sí o no? Todos tenemos un tío cristiano rico. Ese sí es tu hermano en la fe, ¿no? Es claro el versículo pero yo sé que ahora mismo sería tal vez un caso excepcional y muy raro, honestamente, que se le pida a un cristiano que demuestre su amor dando la vida por otro cristiano. O sea, bajando a la tierra, ¿sí? O sea, que te digan, a ver tú, el de corbatita ya. Yo también traigo corbata. El de corbatita pase aquí, lo vamos a matar por aquí el de Tabasco. Vamos a matar a él por él. Yo creo que estaría muy rudo, ¿no? No sucede ahorita. Sería algo extremo. Pero en nuestro tiempo, fíjense cómo el apóstol Juan, cómo el Espíritu Santo pone un ejemplo real, local, práctico. Pero en nuestro tiempo y nuestro contexto, nosotros podemos mostrar el amor de muchas formas, ¿sí o no? ¿Cuántas formas se te ocurren de poder amar a tu hermano en la fe? Piensa, ¿cuántas formas? Yo sé que ya llevas 47 en tu mente. Hay muchas formas. Ya identificaste al menos 2 o una. Pero llama mucho la atención cómo el apóstol Juan se enfoca en ¿qué? En el dinero, en las posesiones materiales. Señala las posesiones de uno y las necesidades del otro. Está esperando que el hermano rico, el hermano cristiano rico, demuestre su amor al prójimo compartiendo sus bienes. Es lo que dice el apóstol Juan. Esto no es ningún mensaje de prosperidad, ni tengo alianzas financieras, nada. Es lo que dice la Biblia, ¿ok? Si tienes dudas, ni le creas a eso, ni me creas a mí. Abre tu Biblia, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 y 18. Pero si este hermano cierra su corazón, hay otra versión que dice, y si este hermano no tiene compasión de él. Está claro que cuando una persona bendecida por Dios con bienes materiales, exceso de comida, de ropa, de dinero, cuando esta persona no está dispuesta a compartir sus posesiones, ha cerrado su corazón. Todavía no llegamos a Deuteronomio en la lectura cronológica,
Pero te adelanto así como un spoiler alert, ¿no? Deuteronomio 15, del 7 al 11. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo: el séptimo año, en el año de remisión, está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti y esto te será pecado. Fíjense, desde entonces ya Dios estaba poniendo las reglas. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas, porque nunca faltarán los pobres en tu tierra. Por eso te ordeno, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Los que no hacemos esto somos egoístas. Esa es la situación. Y no estamos teniendo consideración por nuestros hermanos. Somos una iglesia pues, de posición de media baja, digamos, ¿no? Aquí en Coramdeo no sé qué seamos, pero pues rentamos este lugar, ¿no? Se nos friega un cable y velo a reparar, Fabián, ¿no? Hacemos rifas para comprar bocinas, ¿no? ¿Quién se sacó el tigre en la rifa? Ah, ya, el hermano. Hay necesidades en esta iglesia. O sea que si tú quieres poner en práctica Deuteronomio 15 del 7 al 11, voltea a ver a tus hermanos. No vas a saber que están en necesidad porque no te lo van a decir, ¿sí? Pero hay dos formas muy prácticas de que sepas quién está en necesidad. Vienes y me preguntas, esa es una. Y la otra, vas y lo conoces, ¿no? Te reúnes en las comunidades misionales, reuniones de hombres, de mujeres, y empiezas a ver que el hermano o la hermana tiene necesidad. Porque fuiste a su casa, porque te habló y es que no comimos hoy, hermano, porque no hubo gas, no sé. ¿No? Aquí está la necesidad. No, tampoco tienes que ir a Chiapas, a la sierra. No, aquí hay necesidad. Sé sabio, ¿sí? Y ten discernimiento. Pídele al Espíritu discernimiento para que tú puedas saber que esto que está de Dios, que tú ayudes a tu hermano. Pero si no lo haces, entonces eres egoísta. Estás negándole las cosas básicas a tu hermano. Acuérdate lo que Jesús hizo por ti. Acuérdate lo que Jesús hizo por ti. Ese es el nivel, ese es el estándar. Y a ti nomás te están pidiendo que le des algo de lo que tienes. No dice todo, ¿verdad? Aquí no leímos, dice, dale todo lo que tienes. Ve por sus necesidades, acércate, camina con él y vas a conocerlo, vas a entender realmente cuál es su necesidad. Porque entonces, ¿cómo podemos decir que mora el amor de Dios en nosotros? O nomás lo decimos así de dientes para afuera. Es que yo sí amo a mi iglesia. Yo sí amo a mi hermano. ¿Cómo? O sea, ok, gracias, hermano. Gracias por tu pensamiento. Pero ¿cómo demuestras el amor de Dios? ¿Cómo lo haces? Iglesia, el amor y la fe tienen algo en común. Tanto el amor como la fe necesitan hechos para probar su carácter genuino. Así de sencillo. Por eso el título de este sermón. Hechos, no palabras, hechos. Aquellas palabras de amor carecen de todo valor si no se traducen en hechos. Mira, mejor y demuéstralo.
Amén. Ni vi el reloj, fíjate. ¿Qué tan generoso fue Dios? Y no estoy hablando, este sermón no tiene nada que ver con finanzas, ni es de ser generoso. Pero fíjate cómo el apóstol Juan está relacionando de una manera práctica su mensaje. Está hablando de lo que nos distingue, si somos hijos de Dios o si somos hijos de Satanás. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. ¿Dije Pablo hace rato? No, el apóstol Juan. ¿Qué es lo que más ama a Dios? ¿Qué crees que es lo que más ama a Dios? ¿Cómo podrías decir? Lo que más ama a Dios es dar. Lo que más ama a Dios es dar. Dio a su hijo por ti. Imagínate qué tanto te amó el Padre que agarró a su hijo y dijo, mátenlo por favor para que ustedes vivan. Así, algo más o menos por el estilo. Este es mi único hijo, es mi pequeñito amado. Adelante. Por amor a mi pueblo quiero que Él entregue su vida por ustedes. Dios es dar, Dios es amar. Y Juan nos lo dice, hey, ustedes tienen que poner sus vidas por los hermanos. Y lo podemos hacer muy práctico en muchas áreas de nuestras vidas. En el matrimonio, que el esposo y la mujer se respeten y se amen, que estén dispuestos a dar la vida uno por el otro. Voy a resumir mucho el punto 3, que tiene que ver con demostrar el amor y estar confiados en Él. Versículo 19 es tremendo. Dicen, esto sabremos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. O sea, lo anterior, si sucede, tú vas a saber que eres de la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús. Tú vas a saber que eres de Jesús. Y te vas a asegurar, o tu corazón se asegurará delante de Él. En cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, dice el apóstol. Esta es una exhortación para nosotros como cristianos, que tenemos que expresar un amor genuino por nuestros hermanos, por nuestras hermanas en Cristo. Si rehusamos reconocer nuestro pecado, estamos siendo mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. O sea, haríamos lo contrario a lo que se nos está pidiendo. Hay dudas en nosotros, tenemos que ser sinceros. Hay muchas dudas en nosotros. A veces tu circunstancia te hace ver solo 1 metro de distancia y crees que eso está bien. Pero aquellos creyentes que activamente y de manera sincera están demostrando su amor, pertenecen a Jesús. Pertenecen a Jesús. Y podemos cantar toda la mañana cánticos que dicen verdades bíblicas, verdades absolutas. Soy del Señor. Gloria a Dios. Soy del Señor. Soy de Jesús. Jesús me rescató. Y aunque cantemos eso, pero no estamos aplicando esto, tenemos que hacer un examen de conciencia. Quiero terminar con esto. Alrededor del año 125 después de Cristo. Ahí sí es cuando le hacen, no cuando yo dije que iba en sexto de primaria. 125 después de Cristo.
un filósofo cristiano llamado Arístides, haciendo o escribiendo sobre el cristianismo, así le describió: ellos caminan con toda humildad y amabilidad, y no se encuentra falsedad entre ellos, y se aman. No desprecian a la viuda, ni apenan al huérfano. Si ven a un extraño, lo llevan bajo su techo y se regocijan con él, como si fuera su propio hermano. Porque se llaman a sí mismos hermanos, no según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Pero cuando uno de sus pobres fallece, y cualquiera de ellos lo sabe, entonces proveen el entierro de acuerdo a sus posibilidades. Y si escuchan que alguno de sus hermanos es encarcelado u oprimido por el nombre de su Mesías, todos ellos satisfacen sus necesidades y las de su familia. Y si hay entre ellos un hombre pobre y necesitado y no tienen dinero para ayudarle, ayunan 2 o 3 días para que puedan abastecer al necesitado con su propia comida. Wow. ¿Nos va a ayudar a ayunar, hermano? A mí me va a ayudar a darles mis tacos pues mis tacos, ¿no? Todos. Qué bella descripción del pueblo cristiano del año 125 después de Cristo. Familia amada, esta mañana es necesario que hagamos un alto a nuestra vida cristiana, que meditemos en la forma en que hemos estado dando cumplimiento a ese mandato de amarnos unos a los otros. Tienes que parar, tienes que detenerte donde estás y hacer un examen de conciencia, porque también amar no solamente es dar dinero, es caminar con el hermano, es caminar con el hermano. En Cristo, para los que están en Cristo, se nos ha dado una capacidad, diría yo, extraterrestre, sería una buena descripción, de amar. Porque los cristianos amamos de una manera que el mundo no conoce. Y eso te lo da el Espíritu Santo. Más que un mandato, más que un deber, es una capacidad que el Espíritu Santo pone en ti. Y más que una capacidad, es una característica que debe de haber en ti y en mí, en todos. Que digan: Jimena, sinónimo, amar. Es ama, ella ama. Alexis, él ama. Fabián, él ama. Que sea nuestro sinónimo. Debe ser algo natural para nosotros los que estamos en Cristo, amar a otro que está en Cristo. Si Dios vive en ti, hermano, si compartes la vida de Dios, Dios es amor y tú también vas a amar. Porque Dios ama a los que son suyos y ustedes también van a amar a los otros que son suyos de Dios. ¿Sí me explico? Esto no es un deber, esto no es una responsabilidad nada más. No termina en eso. Porque esto es una evidencia de que Dios permanece en ti. Esto es una evidencia de que la presencia de Dios está en ti. Es una evidencia de que Dios está en ti. Es una evidencia de que Dios está en ti. Si no está funcionando, si alguien no está evidenciando que tú me amas, que tú nos amas, algo está chueco, algo está desconectado, algo no está funcionando en ti.
o bueno, en el que no está amando. Si tú crees, si tú afirmas conocer el evangelio de aquel que derramó su vida por ti, tienes que amar. Y tiene que ser notorio. No es para cuando llegues al nivel 8 del cristianismo. No es para cuando hayas terminado de leer tu Biblia. Ya sabes lo suficiente, conoces el evangelio. Ya sabes que Cristo murió por ti. Y esta es una respuesta a ese amor sacrificial que Jesús dio por ti. Pero a veces no meditamos en ese sacrificio. Nos vamos de largo. Perdón, este sí fue sin querer. Sí lo haríamos como Arístides dijo. ¿Sería posible demostrar ese amor por nuestros hermanos a tal grado de dar nuestra comida y nuestros bienes? ¿Estamos seguros que el amor de Dios mora en nosotros? ¿O somos, pues ustedes saben qué iba a decir? ¿Seremos esos o los que están en Cristo que sí demuestran ese amor? ¿Somos capaces de dar la vida por nuestros hermanos? A veces nos duele regalar 500 pesos. Tú y yo tenemos que reconocernos que no podemos, que somos pecadores. Tenemos que reconocernos que somos insuficientes, que somos inútiles para amar. Tenemos que reconocer que estamos defectuosos, que estamos chuequitos así del corazón. Tenemos que reconocer eso. Y que solo Cristo amó de una manera perfecta. Pero necesitas a Cristo para poder amar, aunque sea con lo que Cristo te dio al otro, al que está enfrente de ti. Porque necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. Esto no es solo un sermón de tienes que amar y ya. Oye, pero es que no, somos defectuosos para amar. Nos cuesta trabajo amar. Nos duele dar 100 pesos, 500, 1000, no sé, 500 o 1000, no 500, 1000. Nos duele. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. Solo es en sus fuerzas que podemos amar como Él lo hizo. Necesitas reconocer el sacrificio de Jesús. Necesitas tenerlo aquí para entonces ver el tamaño de su gracia y ver el tamaño de tu pecado. Y entonces vas a poder amar profundamente. Hermano, que cuando te vean en la calle no te digan, mira, ahí va un hijo de Satanás, sino que digan, mira, ahí va un hijo de Jesucristo. Yo quiero que eso digan de mí. No que digan, mira, ahí va un pastor hipócrita, sino que ahí va un pastor que ama. Ahí va un hermano que ama. No, ahí va un hermano hipócrita. Allá afuera nos ven. Aquí adentro nos ven. Tenemos que amar profundamente, de hecho, no de palabra, de hecho. Y si hablas mucho, pues calla más y ama más. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, es bien difícil amar. Queremos reconocer eso. Este mundo nos tiene sobresaturados de ideas extrañas, donde es más importante nuestros derechos, es más importante lo material. Y si le sumamos, Padre, queremos confesar nuestro pecado, pues se vuelve una combinación muy dura, muy difícil de amar al hermano que no me cae bien. Me cuesta mucho trabajo amar a los que hablan mal de mí. Me cuesta mucho trabajo amar a los que critican a mi esposa. Me cuesta mucho trabajo amar a los que no me aman. Me cuesta mucho trabajo amar a los que no demuestran ser cristianos. Pero Señor, que no veamos eso, que no veamos si nos aman, que solo veamos nuestro corazón, que amemos sin importar si nos aman.
Que amemos simple y sencillamente porque Jesús nos amó. Que amemos porque esto es una marca de que el Espíritu Santo está en nosotros. Espíritu Santo, te ruego que nos ayudes a amar. Ayúdanos a amar. No podemos, no sabemos, no queremos. Ayúdanos a amar, aunque nos dé vergüenza, aunque nos vayan a criticar, aunque vayan a hablar mal de nosotros y nos vayan a ridiculizar por tu nombre. Ayúdanos a amar. Ayúdanos a no malbaratar tu sacrificio. Jesús, danos amor como el tuyo por los hermanos de esta iglesia. Que Coram Deo sea reconocida en la Ciudad de México por cómo se aman entre ellos mismos. Te ruego, Espíritu Santo, te ruego en el nombre de Jesús, que nuestro orgullo sea aplastado por tu gracia. Que nuestro orgullo quede minimizado a nada por tu amor. Calla nuestra boca, Señor, cuando presumamos ese amor. Cállanos y pone en nosotros una carga que no nos deje dormir pensando en que no amamos correctamente. Ayuda a tu iglesia. Somos imperfectos. Estamos defectuosos, Señor. El pecado nos abruma, es enfermizo en nuestros corazones. Y nos gusta más aparentar, nos gusta más señalar. Somos practicantes de la crítica. Perdónanos, Señor. Perdónanos, perdónanos. Perdónanos, Jesús, perdónanos. Porque lastimamos a tu iglesia. Lastimamos a tu iglesia por la que moriste y derramaste todo. Perdónanos, no somos insensatos, perdónanos. Quítanos todos los pretextos y todas las ridículas justificaciones que damos para no amar, porque no nos amaron. Qué estúpido es eso, Señor. Que solo veamos a Jesús. Que solo veamos a Jesús. Porque un día vamos a estar enfrente tuyo, Jesús. Un día vamos a estar delante de ti. Y nos vas a cuestionar por qué no amamos a tus hijos desvalidos, a tus hijos criticados, aquellos por los que moriste, que fueron abandonados, ridiculizados, exhibidos. ¿Por qué no los defendiste más? Nos vas a decir. Ten piedad de tu iglesia. Ten piedad de nosotros, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Padre.